Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, comenzando otra semana. Y se nos viene la fiesta, Pablo. Se nos viene con todo. Ya estamos a Se lunes nos de viene nuevo. fin Vos viste, de empezamos año. lunes. Cuando ¿No te queremos querés acordar, acordar? estamos a Se fin de terminó el año. año. Se terminó. Qué cosa. Bueno, pero igual de cualquier manera todavía falta un trecho para llegar a fin de año, pero le queremos decir que este programa Charlando en Familia pretende enseñarte y que salgas bien y que quites aquellas cosas que te dañan. Porque hoy vamos a tocar un tema muy especial que es el espíritu de religiosidad. Que te daña. Espíritu de religiosidad que daña enormemente. Pero vamos a ir al capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Ahí Jesucristo le habla en una forma tan fuerte, tan violenta a los religiosos. Recordemos que en aquella época estaban los fariseos y los saduceos. Sí. Y también junto con ellos iban los escribas. Entonces tenemos una característica. Los fariseos son aquellos que le agregaban a la palabra. Eran los más grandes, ¿no? Los que manejaban. Estaban los herodianos también. Estaban, pero los que Pero manejaban era mínimo más y tocaban menos. la escritura y le agregaban más cargas y le ponían doctrinas de mano de hombre, eran los fariseos. Lo que le quitaban a la palabra, por ejemplo, una de las cosas características de los saduceos era que decían que no había resurrección de los muertos. Eso lo diferenciaba. Lo diferenciaban. Habían peleas, discusiones doctrinales entre ellos, pero entre los dos manejaban el negocio de la religión judía. También estaban los escribas, que eran lo que siempre estaban anotando la palabra. Escrito está, la ley dice esto, y siempre eran muy meticulosos con las escrituras, que también es un espíritu de religiosidad. Después vos mencionabas el grupo de los herodianos, que en realidad era la gente vendida al poder De Roma. de Roma. Y podríamos tocarlo, que también eso existe hoy día. Sí. Los que están metidos con los que mandan, los que están en contra, los que están metidos en la política. Con los políticos. Sí. El partido de los herodianos estaban también ahí metidos. Sí. Estaban metidos más bien en la política. En la política. Pero aquí vamos a estar hablando de ese espíritu de religiosidad, del que le agrega y el que le quita. Ahora, si entramos a leer el capítulo 23 de la palabra, en todas comienza diciendo, ¡ay de ustedes, fariseos! Hipócritas. La palabra hipócrita es un insulto. Generación de víboras. Le dice las cosas más duras que se le puede decir a alguien. Mira, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Todos los peores insultos se lo dan a gente que supuestamente eran de la religión judía. Sin embargo, como contraste de esto, tenemos un recaudador de impuestos, como se llama Zaqueo, que le estafaba a la gente, que trabajaba para el Imperio Romano, y Jesús le dice, bájate de ese árbol, yo voy a parar a tu casa. Los fariseos y los no sabe con quién está. Viene una mujer que no era de buen nombre, porque todo el mundo la conocía. Pero es en la casa de Simón. Sí, y aparece ahí, se le tira a los pies, empieza a llorar, con las lágrimas le limpia los pies. Simón el fariseo. El fariseo, exactamente. Y con los cabellos, fíjate, con las mujeres cuidando el cabello, los pies sucios de Jesús, porque estaba caminando por el polvo con sus sandalias, con las lágrimas se los lava y con el pelo se lo seca. Es la humillación máxima de una mujer. Y ahí todos los religiosos dijeron, si supieran quién es. Él mismo, el anfitrión. recibió. El anfitrión. Digo, si supiera quién es esta mujer, nosotros la conocemos. Flor de historia. Ahora Jesús sabía lo que estaba pensando, eso es lo más lindo de todo. Y Jesús, que le estaba pensando, dice, el que mucho amó, muchos pecados le son perdonados. Y ahí comienza a hablar de cosas que la repite en algunos lugares, en algunos evangelios, que la persona que se le perdona muchos pecados amaba más.
Otra mujer es encontrada en el mismo caso del adulterio. Se la encontraron y le dijeron los religiosos, la ley dice que hay que matarla a pedradas, pero fíjate que traen a la mujer y no traen al hombre, porque el hombre era adúltero también. Claro. O sea, si a esa mujer le dicen que era adúltera, era porque ella estaba casada y el hombre estaba casado. Y fue encontrado en el mismo hecho. Pero lo gracioso es que traen a la mujer, pero no traen al hombre. Y Jesús simplemente dice, la ley dice eso, bueno, está bien. El que esté libre de todo pecado le larga la primera piedra. Y ahí siguió escribiendo, no mirando nada de la escena, no miró a nadie. Y de pronto levanta la vista y se encuentra la mujer sola. Y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, se fueron todos. Bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, tampoco es decir volver a seguir haciendo lo mismo. Claro. No, vete y no peques más. Yo estoy seguro que esa mujer, por obediencia a Jesús, largó todo. A partir de ese momento se transformó en una buena mujer. En una seguidora de Jesús. Una seguidora de Jesús. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla de que a una mujer que la seguía a Jesús le echaron 7 demonios, a María Magdalena. Sí. Entonces encontramos que Jesús no era que aplicara la vara distinta, es que Él vino a salvar lo que se había perdido, pero el problema era los religiosos que en base a la palabra se habían transformado en un obstáculo para acercarse a la iglesia. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque es un espíritu, porque una vez yo toqué este tema en un retiro de pastores que no les gustó mucho, porque dije que una de las formas de evitar que la gente se convierta es el espíritu de fariseísmo. Te voy a poner un ejemplo claro. Yo estaba pastoreando, no es que haya sido un liberal, pero yo entendí en la gracia y la misericordia de Dios y sé que el cambio lo produce el Espíritu Santo. En la primera congregación donde yo estaba, en un periodo que nuestra iglesia era muy, muy religiosa, nuestro concilio a nivel mundial y todo era muy, muy estricta, una cosa es la santidad y otra cosa, y tenemos que ser estrictos con la palabra de Dios, el pecado hay que decirle pecado, y otra cosa es cuando aparecen las interpretaciones basadas en interpretaciones Humanas. Y sacadas del contexto, un pasaje, un versículo Un texto bíblico. sacado del contexto. Ahí está, un versículo bíblico sacado de eso. Es un pretexto. Y entonces yo tenía un hombre que era muy religioso y dijo, yo voy a recibir a la gente en la iglesia. Entonces yo veía que él le hablaba siempre a las mujeres. Y entonces un día me enteré, una mujer me dijo, mire pastor, yo no voy a poder venir a la congregación. ¿Por qué? No, porque el encargado, el hermano que es diácono que está en la puerta, me dijo que si yo entro de pantalones no puedo entrar a la iglesia. Que esta vez va a ser porque fue la primera vez, pero la segunda, si no viene con faldas largas que lleguen hasta el piso, no puede entrar. Ay, yo me agarré y dije, este hombre, lo saqué de ese lugar. Dije, no, usted se va, usted no tiene gracia y no tiene misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Es ese tipo de gente que te pone una cantidad de reglamentos y entonces un obstáculo y cierra las puertas. Y entonces los fariseos dice que hacen prosélitos, recorren por todas partes del mundo para ser los más esclavos de Satanás. O sea, recorren cielo y tierra, o sea, van por todos lados. Recuerdo que estuve en Lima, Perú, y me atiende un taxista que me está llevando de una iglesia a otra, y me dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. Yo para salir a evangelizar en la calle, ¿yo tengo que venir de traje, camisa y corbata? No tiene por qué. Es más, creo que sería un obstáculo para la gente que viene, la gente de este pueblo, en Lima, anda toda la gente vestida en jean, en remerita. Dice, no, porque una iglesia que es muy conocida acá, me dijeron que yo no tenía el derecho de estar predicándole a la gente si yo no estaba de traje, camisa y corbata. Justo vos con corbata. Entonces, yo dije, mira hermano, gane las vidas porque esa gente... Y sabes que era una congregación bastante grande, porque hay seguidores de ese tipo de gente, porque el espíritu de religiosidad le encanta a la gente. Sí, le encanta. Yo lo veo por el otro lado, lo veo que le encanta juzgar a la gente. Juzgar a la gente, ser parte de eso. Sí. Cuando se transforman en parte de eso, es porque es una persona que fue perdonada con misericordia, con amor, se siente limpio, se siente santificado, entonces le encanta juzgar al que está mal. ¿Entendés? Entonces,
no se mete donde se metía Jesús. Fíjate que a Jesús le llegaron a decir, tú que comes con pecadores y bebedores de vino. Entonces, estamos hablando de que Jesús tuvo que enfrentar a ese tipo de personas que no tenían amor y misericordia para con el prójimo. Y Jesús hace una aclaración que me parece excepcional, porque es tentado en eso Jesús. Y le dice, ¿cuáles son los nuevos mandamientos? Y bueno, los nuevos mandamientos, dijo Jesús, son: el primero, amarás a tu Dios con toda tu alma, tu fuerza y tu mente. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero le agrega algo más: con esos dos, cumpliendo esos dos, cumplís con toda la ley. Exacto. O sea, los 10 mandamientos. Ponete a pensar lo que era la ley, ¿no? Pero cumpliendo con esos dos que él le estaba dando, dice, con esos dos estás cumpliendo con toda la ley. Ahora, hoy vemos gente que no está cumpliendo con esos mandamientos y por lo tanto no cumple con la ley. Porque si Jesús tuviera hoy en día entre nosotros, le diría a una persona, no podés entrar a la iglesia como te pasó con este hombre. Le diría a una persona, vos no podés, yo qué sé, hay una cantidad de cosas. Tu vecino, tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo, ¿entendés? Si yo hubiera sido, en mi caso, hubiera sido un fariseo, capaz que Dani nunca hubiera entrado a la iglesia. ¿Entendés? Porque Dani, el que toca la guitarra, era una persona que no creía en Dios. Sin embargo, le abrimos la puerta de mi casa, le dijimos, vení, lo recibimos con amor, que esto y que el otro. Nunca lo invité a la iglesia. El día que vino por primera vez a la iglesia se quedó para siempre y nunca lo invité a la iglesia, sino que el Espíritu Santo le trajo sobre él convicción de pecado y arrepentimiento, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador y dijo, ¿cuándo puedo ir a la iglesia? ¿Cuándo van ustedes a la iglesia? Quiero ir con ustedes. ¿Entendés? Entonces son formas de que debemos de comportarnos, de que la gente no nos vea a nosotros como que estamos capacitados para juzgar a alguien. Vos sabés que yo no me meto mucho a veces a contestar en Facebook, pero el otro día lo contesté. Un hombre pone la foto de un hombre con pantalones bien anchos y otro con el pantalón que se usa hoy de moda, que es el angostito, ¿no? Entonces dice, el pantalón de un hombre de Dios y el que no es un hombre de Dios. Entonces yo le escribí, sí. Entonces yo le escribí y le dije, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que tenemos que armar un movimiento para usar túnicas y sandalias todos. Estaría bueno. En verano sobre todo, estaría buenísimo. Porque Jesús y los discípulos andaban todos de túnica y de sandalias. Entonces, pero otra cosa que quiero tocar, que esto es muy interesante, porque lo escribí en el libro Aguas Contaminadas. Fue los primeros 3 libros que escribo, que es una trilogía, escribo Aguas Contaminadas. Pero en eso cito un caso muy especial, que es el tema de la corbata. Resulta que, viste, que yo uso la corbata cuando se me da la gana, cuando quiero, no por una imposición. Es más, he ido a predicar en muchísimos lugares sin corbata, pero por una razón que se la voy a explicar a todos los religiosos, que cuando ven un pastor o una persona que va a predicar sin corbata, está fallando en la santidad. Resulta que la corbata es un invento del movimiento dandy. Quiero explicarles esto. El movimiento dandy surge en el 1890, después de la época del romanticismo y el postromanticismo. Entonces ese grupo era un grupo bastante rebelde en aquel momento, eran muy intelectuales, surge en Francia, y esa gente tenía una característica. Consumían una droga que se llamaba hachís, que viene de la parte de Turquía, de toda esa parte.
Después ellos tenían una costumbre. Es muy similar y más fuerte a la marihuana. Sí, más fuerte que la marihuana. La otra, El doble, capaz. conseguían alcanfor. Entonces el alcanfor te hace estornudar. Sí. Entonces, claro, viste que a veces estornudar te produce como un poquitito de placer, ¿no? Como que es lindo un estornudo. Qué lindo, sí. Cuando te agarras la tanda de 20 o 30 que está resfriado, no, pero con un estornudito. Y esta gente habían encontrado el placer de aspirar a alcanfor y vivir estornudando. Y después, esta gente era partidario del homosexual y del lesbianismo. Estamos hablando del año 1890. Si ustedes se acuerdan, en la moda, el hombre en aquella época usaba o una moñita o unas tiritas. Entonces, ¿qué hace esta gente? Diseñan la corbata y la corbata termina en punta, justamente indicando los órganos genitales. O sea, como señal. ¿Qué pasa? En 1890 hasta el año 1910, cuando uno de esos dandis se convertía a Cristo, los pastores tenían una tijera en el bolsillo. Entonces, cuando aceptaban a Cristo como Salvador personal, para cortar la maldición de todo ese pensamiento del movimiento dandy, le cortaban la corbata. Por eso anda con la corbata, con la tijera vos. Pero mirá lo que son las cosas. Esto sucede hasta el año 1910. En el año 1920, y en Estados Unidos, si no entrabas de corbata a un templo, a una iglesia, determinadas denominaciones no te dejaban entrar, porque es una falta de respeto y una falta de santidad. O sea, se dan vueltas las cosas. Entonces yo les digo, mira, dentro de 10 años vamos a tener que andar todos con una bandera, con una remera, una camisa con los colores del movimiento gay, y si no entramos en eso, estamos en una falta de santidad. Esto puede pasar dentro de 10 años. Y los pastores me miran, a veces algunos serios, otros me abrazan y me dicen, por fin alguien que dice estas cosas. Pero esa es la realidad y esto no lo saqué. ¿Saben por dónde lo sacamos nosotros? Porque nosotros éramos fabricantes de ropa. Y como fabricantes de ropa, nosotros leíamos historia de las vestimentas. Y le voy a dar otro dato más. El hombre, en la época del Imperio Romano, los guerreros, los soldados, usaban faldas, porque era más práctico para la guerra. Vos vas, por ejemplo, a Grecia, nosotros tuvimos en Atenas, y hay un cambio de guardia que es famoso. Entonces los soldados se visten como la época famosa. Entonces ves semejantes tipos que tienen 2 metros de altura, con una falda chiquita y cortita acá, y suecos de esta altura. Porque los hombres usaban suecos altos en la época de hace 2000, 3000 años. Y entonces todo el mundo se saca fotos y todo eso. Cuando los turcos invaden Grecia, los griegos, para desmerecer al ejército enemigo, dijeron: los hombres del ejército de los árabes vienen disfrazados de mujeres. ¿Por qué? Vos viste ese pantalón famoso que es ancho y abajo. Sí. Eso era, el ejército de Turquía usaba esto. Pero esa ropa era la que usaban en Europa las mujeres. Entonces, para desmerecer al ejército turco, decía: vienen vestidos de mujeres porque nosotros usamos la faldita. Que solamente después los escoceses continuaron con esa costumbre. Les digo esto porque yo recuerdo una vez, porque yo tuve que luchar mucho con el movimiento religioso, ¿no? Porque, le voy a aclarar algo, nosotros éramos fabricantes de ropa de damas. Nosotros fabricábamos camisas, faldas y pantalones de mujer. Yo nunca me pude hacer un pantalón de hombre porque hay especialistas para hacer, o sea, pantaloneras de mujeres y pantalones de hombres, porque hay una diferencia muy grande. Primero, los cortes, las pinzas, el corte mismo es diferente. Creo que Valeria, que nos está dirigiendo de acá, está estudiando un poquitito de eso. Y entonces un día lo solucioné con un pastor que vivía predicando sobre el tema de los pantalones. Entonces una hermana de la iglesia juntó todos sus pantalones y le dijo: pastor, he entendido que los pantalones son de hombre, así que, pastor, yo le estuve mirando su cuerpo, le regalo todos estos pantalones. Le queda fenómeno. Le va a quedar impecable. Y él agarra y le dice: pero esos son pantalones de mujeres. Ah, estos son pantalones de mujeres, gracias porque usted lo dijo, esto es una diferencia, así que a partir de ahora no me diga jamás que yo use ropa de hombre. Esto es de mujer porque tiene totalmente distinto su confección.
Y ahí se terminó callando ese tema. Y yo del fondo era el otro yo del doctor Merenga. Pero esas cosas yo ya las viví. Rico tipo. Claro, yo no estoy a favor de la desnudez. No estoy de acuerdo con que una muchacha venga con un escote por acá o con una minifalda de 30 centímetros. No estoy de acuerdo. Lo mismo que hombres que estén en otro tipo de actitudes con ese tipo de cosas. No estoy de acuerdo, la Biblia prohíbe el tema de los tatuajes. No estoy de acuerdo, por más que te ponga un tatuaje que yo amo a mamá y papá. Y un corazoncito. Yo estoy liquidado, mirá. Bueno, pero... No, estos son antes de Cristo. Claro, pero ¿qué pasa? Yo te voy a contar un testimonio con respecto a esto. Yo tengo fotos que tengo tatuajes y hasta en los dedos tengo tatuados, hasta los dedos tengo tatuados. Sí, tengo fotos, porque lo compruebo. Los brazos lo mismo, y los únicos, un día me desperté, no tenía más los tatuajes. No. Y lo único que me quedó fue esto y esto. Mirá lo que es esto. El pez con el símbolo de la cruz. Sí. Mirá. Y ¿sabes por qué me lo hice? Estábamos en una reunión de amigos, todos drogados, y empezaron a hablar del número de la bestia. Y que iban a hacer mal de la marca de la bestia, y la marca de la bestia. Yo que sé, una cosa, a mí no me va a marcar, drogado, ¿no? No me va a marcar ninguna bestia. Me fui a mi casa, me traje la tinta china, 3 agujas, hice así, me hice el dibujito que mi madre lo tiene pegado en la heladera todavía esto. No. Es un imán. Este es un imán que tiene mi mamá hasta el día de hoy pegado en la heladera. Me lo metí así, me hice el dibujo y arriba me empecé a hacer el tatuaje delante de todos. Y te ha quedado hasta bueno. No se me fue nunca más, mirá. Lo demás se me fue todo, ¿no? Te muestro la foto y quedás boquiabierto. ¿Verdad? El que tenga oídos que escuche lo que estamos tocando, porque nos hemos metido sobre el tema de la religiosidad, y termino con este testimonio. Tenemos un predicador que vino como 3 años a traernos el mismo mensaje, en la cual en el libro de Isaías decía que las mujeres dejarán de usar determinadas cosas y bueno, tomó ese pasaje aislado, solamente el de la ropa de hombre y algunas cosas más y de las caravanas. Pero ¿qué pasa? Se olvidó que decía también más adelante los perfumes, las carteritas y los pañuelos de lino. Entonces el hombre predica sobre este tema 3 veces, 3 años consecutivos, y yo le dije, pastor, mire que yo ya lo entendí. A partir de ahora prohibí a las hermanas de la iglesia que usen perfumes, que usen carteras y que usen pañuelos. Me dice, ¿cómo es eso? Por el mismo pasaje que usted leyó. Las otras las dijo, pero estas también están incluidas. Así que a partir de ahora se terminaron los perfumes y el hombre entendió el mensaje. Lo captó. Estaba, como dice, colando el camello. Colando el camello. Colando el mosquito y comiéndose el camello, exactamente. Entonces, ese espíritu ha creado, pero mira, discusiones y peleas en todos lados. Discusiones interminables en los concilios, conservadores o no conservadores. ¿Cuánta gente hay que tiene vecinos y los ha, en vez de predicarles el evangelio de la libertad, y no como decías vos, el evangelio de libertad, no del libertinaje, el evangelio de libertad de Jesucristo, que trae libertad, liberación, bendición, vida eterna, en vez de estar predicando, se los han traído de enemigos a los vecinos. Sí. ¿Entendés? Entonces el vecino los mira y dice, no, yo con no quiero saber de nada. Si me va a cortar esto, se me termina esto. Te lo habrán preguntado 1000 veces. ¿Sos evangélico? Por eso yo no quiero ser evangélico. Somos cristianos de todo corazón. ¿Sos evangélico? Entonces no podés hacer esto. No, tenés que saber discernir, saber vivir en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. En la segunda parte vamos a estar hablando un poquitito de Pedro, de Pablo, vamos a estar hablando de algunas cosas jugosas que han pasado y que gracias a Dios se están pasando ya en muchos lugares, y esto se ha ido terminando en muchísimos lugares para bien del Evangelio, porque la gente
puede entregar a Cristo su corazón y no vivir atado a si yo me convierto tengo que hacer esto, esto y esto otro. Ese manual que han metido los fariseos, los saduceos, los escribas de este tiempo. Pero vamos a la segunda parte de este programa Charlando en Familia, que tenemos unas cuantas cositas más para comentarte. Inicio de espacio publicitario. Creo en un tiempo nuevo y sobre todo creo en una iglesia nueva, una iglesia que cambie, que salga a las calles, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Por eso esta canción que se llama Creo. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Creo, pero a veces también dudo, por eso a veces también caigo contra las piedras del camino. Caigo, pero nunca quedo tendido, porque yo sé en quién he creído y eso me ayuda a levantar. Creo en una iglesia nueva, en una iglesia viva que quiera caminar y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Y quiero que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Lo decimos una vez más. Y creo que juntos caminemos tomados de la mano, caminos en el mar. Fin de espacio publicitario. Charlando en Familia. Segunda parte de este programa Charlando en Familia, que estamos hablando del espíritu de religiosidad. Y mira, hay una situación que se dio un cambio muy grande en la gracia, porque el pueblo judío tenía unas normas enormes, y no solamente eso, sino hasta las comidas dadas por Dios. Sí, claro. Entonces, el Señor, cuando se encuentra con Pablo, a Ananías le dice: instrumento para llevarle a reyes y a otra gente. Y el ministerio de Pablo fue alcanzar al mundo del Imperio Romano, lo que es hoy Medio Oriente, que era Turquía en aquella época, y la persona adecuada para esto era un hombre que estaba capacitado porque había sido discípulo de Gamaliel, o sea, base bíblica tenía mucho, pero sabía que lo mandaba a un mundo que no conocía las leyes judías y ni le interesaba. Entonces, claro, Pablo se va a predicar por ahí y se le generan unas confrontaciones porque él no mandaba circuncidar a la gente, comía cosas que estaban prohibidas por el pueblo judío. Él iba primero a los judíos lo rechazaban, después iba al mundo gentil, la gente se convertía. Entonces lo mandan
a investigar a Jerusalén donde estaban todas las autoridades. Porque él estaba permitiendo comer cerdo, por ejemplo, jamoncito, no lo circuncidaba. Y se armó una discusión muy grande. Y ahí se levanta Jacobo, que era el hermano del Señor, que es el Jacobo que suplanta, o Santiago que suplanta al otro que habían matado. Y se levanta él, dice, esto viene de parte del Señor, esto viene del Espíritu. Que se aparten de fornicación, de ídolos, de ahogado y de sangre. Los demás, tranquilo, los demás todo lo pueden hacer. O sea, no idolatría, o sea, no podemos adorar ídolos, imágenes, cuadros, esculturas. No podemos comer animales que han sido encontrados muertos, ni tampoco podemos comer las cosas con sangre, porque a él está la vida. Y tenían que apartarse de esta simple cosa y dejarlos tranquilos con el tema de la circuncisión. Eso que es un debate muy grande, pero Pedro, que nunca pisó Roma, atención los católicos que nos están escuchando, porque dice que él fue designado a la circuncisión. O sea, él se generó, fue el apóstol de esa zona, mientras Pablo iba para Roma, él sí fue a Roma, fue a todos esos lugares. Y en un determinado momento se confrontaron Pablo y Pedro. Cara a cara. Cara a cara, porque Pablo le dijo, escúchame, vos te juntás con los gentiles cuando estás con los gentiles, pero parece un judío y judaicés como cualquiera de ellos. Y Pedro tiene que confesar en esas cartas que Pablo decía cosas muy profundas que había mucha gente que no la podía entender. No las podía entender. O sea, Pedro respetó muchísimo el ministerio de Pablo. Y Pablo lo tuvo que confrontar, pará, estas cosas, manejarlas con los judíos y chao, pero no me vengas con esas cosas extrañas. Entonces, él vino a terminar porque si no el imperio romano y Grecia y todo no se hubieran convertido por las normas judías, por ese legalismo, por todas esas cosas. Y gracias porque ya Dios había preparado a Pedro diciéndole, Pedro mata y come, y él le dice, nunca he comido cosas inmundas, Pedro mata y come, lo que yo santifiqué no lo llames inmundo. Y ellos no se juntaban con los goy, que son los gentiles, y le aparecen 3 gentiles en la puerta, vení, tenemos que ir a la casa, queremos que tú nos hables, porque tenemos un general del ejército ahí, un centurión, que nos ayuda a la sinagoga, ayuda a todo, y queremos escuchar la palabra. Y allá, por la duda, se llevó con 2 o 3 testigos, por la duda que no me vayan a generar una trampa religiosa y después quede mal delante de todos los demás. Pedro se pone a predicar y el Espíritu Santo los bautiza con el Espíritu Santo de la misma forma que lo había bautizado en ellos. Y dijo, ¿quién soy yo? Si el Espíritu Santo bautizó a estos gentiles. O sea, el mismo Pedro fue el primero que le predica a los gentiles. Sí. Sin quererlo, pero lo hizo. Entonces, este tema tiene validez porque las vueltas de Satanás, porque esto es diabólico totalmente, le ha buscado la vuelta para que ciertas normas se transformen en partes fundamentales de la ley evangélica o Exacto. protestante. Sí. Vos sabés que ahora que estás hablando de eso, hay gente que hace las festividades judías hoy en día. Sí, sí. Yo la puedo celebrar sin ponerlo como obligatorio. No, como claro. una cuestión Sí. ilustrativa. Para enseñar algo como era. Creo que alguna vez lo he hecho acá. Sí, hace sí, años. pero tampoco no era así la mano. Claro. Pero hay gente que lo toma como parte obligatoria. De que tenemos que hacerlo. Tenemos que Y hacerlo. si no lo hacemos estamos mal. Y si no lo haces estás errándole cuando lo que le estás errando es a lo que dijo Jesús, que estábamos hablando hoy. Cumpliendo estos 2 mandamientos, cumplís con toda la ley. Entonces, se vienen las fiestas, Navidad y fin de año. Y yo a veces me he preguntado, porque hay gente que dice, no, yo Navidad no festejo, porque esto es totalmente pagano. Lo has escuchado eso, ¿no? Es totalmente pagano, que esto que el otro. Escucha, más que vos, no lo sabe nadie, ¿cuándo más o menos nació Jesús? ¿En qué época más o menos nació Jesús? ¿Cuándo es el natalicio de Jesús? ¿Cuándo es la natividad? ¿No? Todos sabemos que más o menos fue por septiembre, por ahí. Sí. Más o menos tenemos claro que fue por esa época. Sabemos que no fue un 25 de diciembre, que fue algo estipulado por el catolicismo romano.
Ahora, esa gente festeja fin de año también. La que dice no festeja Navidad, festejan fin de año. Entonces yo digo, entonces ¿qué hacemos con el calendario? ¿En qué calendario estás viviendo? ¿En el calendario judío o en el gregoriano? Sí. Digo, el calendario gregoriano vino mucho después, pero, viste, cosas que uno se pregunta y dice, pero para esto sos así y para esto te comportás de esta manera. No tenemos una visión en común en cuanto a esto. Yo creo que mucha gente le está errando a todo esto y tenemos que mostrárselo con la palabra de Dios, con los hechos históricos. Mostrarle de que la religiosidad y a este espíritu, es un demonio que tomó en aquel momento a los fariseos y a los saduceos. Fueron demonios que tomaron a esa gente para levantarse en contra del mismo Hijo de Dios, de Jesucristo, y Jesucristo los confrontó como tal. Y los dejó en vergüenza muchas veces, porque ellos decían, vamos a ponerle una trampa al Señor Jesús. Y se dieron cuenta de que los que estaban errados y equivocados eran ellos, ¿no? Tocaste un tema que también es parte de ese espíritu de religiosidad. Hoy he entrado en una corriente que justamente que yo estoy dando clases justamente en estos días del Instituto MISPA sobre las iglesias que dicen que cuidado con aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. En 2 pasajes. Entonces, aquí está el tema de que hay gente que se ha infiltrado que para vivir una vida de santidad tenés que dejarte crecer el cabello, colocarse una kipá, ponerte el manto o el talit, tener la estrella de David, que ojo, la estrella de David no fue de David, eso fue hecho en el año 1800 para mantener el sionismo, y que justamente cuando Hitler le pone la estrella de David para marcar todos los lugares donde fue incendiando en la noche de los cristales rotos, y les pone esa marca, después los judíos cuando vuelven a la tierra de Palestina, ellos agarran y dicen, esta va a ser nuestro símbolo, porque nos quisieron exterminar con esto y ahora va a ser parte de nuestra bandera. Sí, sí. Pero no tiene nada que ver con David. Pues hay gente que a veces piensa que David va con una bandera con la estrella. Nunca se enteró David de eso. Nunca hizo una estrella ni tuvo bandera. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas ideas judaizantes ha hecho un espíritu de religiosidad que hay ciertos grupos que si no practicas este tipo de cosas como que estás mal. Y a Jesús le tenés que decir Yeshua. Y a Jehová le tenés que decir Yahvé. Yahweh. Entonces, ha entrado mucho, es un espíritu de Yo he religiosidad visto gente terrible. que pone Dios, por ejemplo, Dios te estoy hablando, Dios sabemos que va con Dios, el Dios verdadero va con D mayúscula, ¿no? Pero ponen Dios y en la parte donde va la I ponen un guión. ¿Sí? Sí, sí. Entonces vos decís, bueno... Aberraciones desde el punto de vista escritural. Estamos errados como de aquí a Pando. Entonces estamos hablando de todo este tipo de temas que son espíritus de religiosidad, que lo que hacen es dañar, porque la gente dice, mira, me acabo de enterar de última, vos sabés que estuve este año en Estados Unidos, y tuve que ir a una zona en Virginia, y después fui justamente a otra zona donde están los famosos Amish. Sí. Entonces los Amish se visten como en el 1800, los hombres se dejan la barba, se sacan el bigote, la barba, las mujeres usan esas faldas todos con vestiditos de patchwork, que es muy lindo, y viven y no toman electricidad y no pueden andar en auto. Usan carreta. Sí usan carreta, pero tiene que ser de madera. ¿Por qué? Porque los neumáticos se inflan con aire. Claro. Y la Biblia dice que Satanás es el príncipe del aire. Entonces dicen, está prohibido usar ruedas porque estamos yendo arriba de Satanás. O sea, son interpretaciones tan rebuscadas, y yo lo veía muy simpático porque iban los domingos en sus carruajes, yo le sacaba fotos porque es pintoresco, ¿no? Es como trasladarte en el tiempo. Pero cuando vos entras a mirar, hay un espíritu de religiosidad en esos Amish, que los propios menonitas dicen, mire que yo no soy Amish, yo no practico este tipo de cosas.
Entonces el ser humano se ha metido en normas creadas por los hombres que lejos de hacerlos libres, Y hay algunos que la van creando en el camino. claro, la van creando y van cambiando y le van agregando sí. cosas. Y entonces parece ser de que hay gente que cuanto más extraño le parezca, Sí. dice, me gusta, esto es diferente, esto es algo raro, esto me identifica, esto me da un carácter. Nosotros tuvimos un tema, vos viste que en la Biblia el apóstol Pablo dice que le es lícito al hombre usar el cabello corto y la mujer el cabello largo por cuestión de los ángeles. Nunca entendí esa palabra, por cuestión de los ángeles, por respeto. Pero dice, si se cortan el pelo, usen velo. Usen velo. Entonces me he encontrado con congregaciones que es obligatorio, por más que las mujeres se dejen el cabello largo, usar velo. Y si no se usan velo, están mal. Pero hubieron otros grupos que se fueron más allá. Con el asunto de no cortarse el cabello, salió la prohibición de rasurarse. Cierto. Y eso lo viví yo hace 30 años atrás, cuando iba a determinados países del Caribe, donde veía mujeres con unos pelos en las piernas. Eran jugadores de fútbol. Eran jugadores de fútbol, sí. Y mujeres que tenían bigotes, porque viste que hay mujeres que les hacen bigotes. sí. La gran mayoría no se le nota porque se lo depilan. Una sombra. Claro, entonces yo veía hermanas de la iglesia y los pastores decían, mire esta mujer consagrada. Y yo la miraba, yo decía, jamás me casaría con una mujer así. Claro. Y ahí apareció el chiste, en la cual están dos hombres sentados y de pronto viene uno y dice, ¡ah, mira esa vieja! Viene con bigotes. Dice mi madre, ¡ah, pero qué bien que le queda! Gigi Ávila decía, sonríe si puedes. Hoy estamos metiendo el dedo en la llaga. Pero lo Otra que en la cierto es llaga. que son cosas extremistas que han dañado los matrimonios y las familias. Ahí tienen que usar Rexona también, Claro, que no lo abandona. No, porque aparte el hombre justificadamente aparece como adúltero, porque claro, veía una mujer vestida así y con bigotes y axilas en la... Por eso. No. Entonces, todo ese tipo de cosas ha dañado y ha sido un obstáculo en el Evangelio. También no el otro extremo, ¿no? No el otro extremo. Vivir directamente viviendo en la onda de usar piercing, de teñirme el pelo de violeta o de naranja. Todo ese tipo de cosas no estamos hablando de esto. Estamos hablando de algo sincero. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la mujer debe ser sencilla, humilde, que la característica sea... Con un equilibrio. Un equilibrio, exactamente eso. Ni una cosa ni Es la que el otra. Evangelio es equilibrado, Exacto. o debería de ser equilibrado. Jesús, en cuanto a sus enseñanzas, todas son equilibradas. El hombre es el que la ha volcado para un lado o la ha volcado para el otro, ¿no? Pero el hombre en sí tendría que ser equilibrado porque nosotros tenemos que parecernos cada vez más a Cristo, ¿no? Lo decía el apóstol Pablo, que dijo con respecto a eso, que nos parezcamos más a Él como Él a Cristo. Entonces, el equilibrio es fundamental en la vida espiritual. No estoy hablando solamente de esto. Estoy hablando de una cantidad de cosas que las llevaron mucha gente a extremos, y los extremos a veces hacen que la gente le erre, me sale le erre al bizcochazo, me viene de la mente así, le erre a la forma de comportarse delante de Dios. Ustedes no tienen que disculpar si de pronto hablamos alguna uruguayés, porque este programa Charlando en Familia se está escuchando así en el Uruguay, en la 1450 en el dial, en Y eso ya entendieron. www.cx46.com, están en Facebook y en YouTube, pero el tema que este programa lo está escuchando mucho el mundo latino a través de Apocalipsis Network, la trompeta final, que damos el listado de todos los lugares donde nos pueden escuchar y según nos dijo ahora Raúl Delgado, están pasando los 2 millones y medio de gente que nos escucha de este programa. Sí. Así que larga todo porque así los queridos escuchan, dicen, mirá, escuchaste este programa y se lo decís a un amigo, un familiar, un amigo, así esto sigue creciendo y seguimos dando una buena palabra de parte de Dios. Bueno, Apocalipsis Network a través de radio, Roku TV y Apple TV. En Orlando, a través de la 99.1 FM Apocalipsis Network. En Caledonia, Wisconsin, en la 101.3 FM Apocalipsis Network.
En Bronson, Florida, 1710 AM y 97.7 FM, Radio Alabanza Viva. En Houston, Pensilvania, en la 1710 AM, Teleluz Radio. En Springfield, Massachusetts, en la 87.9 FM, 690 AM, 1710 AM, 1570 AM, Alianza Cristiana Ad Network con el amigo Jesús Arriaga y Roku TV. En Carter, Missouri, Radio Vino Nuevo con Obed Shalom. En Ponce, Radio Restauración Network con Miguel Rivera. En General Pico, Argentina, Radio Celestial, Ciudad Celestial con Paula Daniela Servio. Radio Vino Nuevo, Tu Sonido Digital CX Radio Brasil. En Nicaragua, Nicaragua 104.1 La Voz Cristiana. Y Apocalipsis a través de 40 plataformas, a través de Viva Light TV, a través del canal 350 de Roku TV y Apple TV. Y queremos decirte que este programa, Charlando en Familia, auspicia las congregaciones donde estamos. Si estás en Montevideo, esta semana, el día jueves, podés ir a la reunión de inmigrantes en Lorenzo Candelli 1070 entre Durazno y Isla de Flores a las 19:30 horas. El viernes es nuestra reunión de oración a las 7 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Rodrigo de Castro, mañana martes, tiene la reunión de oración en la Paloma 2010, igual que el día de estudio el jueves a las 19:30 horas, pero el domingo lo tiene a las 11 de la mañana. Y Rode Cecilia Telechea está los días jueves en Vilardebó 1900, esquina Ramón del Valle Inclán, y también el domingo en su reunión central a las 6 de la tarde, 18 horas. Así que esto es la programación que tenemos siempre en este programa, auspiciando nuestras congregaciones. Por el otro lado, una vez más, tenemos que decirte que si querés colaborar con este programa Charlando en Familia, estás en el Uruguay, podés ir a HabitatNet, cuenta 1904 del programa Charlando en Familia. Y las que son del exterior, aquí tiene Pablo, que va a decirte, especialmente ahora en Puerto Rico. En Puerto Rico, ATH Móvil, a través del 787-214-7143. En PayPal, paypal.me/Álvaro de Castro 49. Y a través de MoneyGram o a través de Western Union podés hacerlo a través del más 598 9797 4868. Y ahora estamos llegando al momento pico de este programa, que son los últimos 5 minutos. A General Pico. Sí, General Pico, porque queremos hacer una oración, porque hemos tocado temas de mucha religiosidad. Pero tenemos que decirte que el balance, lo bueno es que recordar que estamos viviendo en la gracia de Jesucristo. Y entonces la gracia tampoco significa libertinaje, no es hacer lo que se te da la gana. Hay cosas que siguen siendo mantenidas a través de la palabra, acerca del adulterio, la fornicación, el tema de la homosexualidad, aún las vestimentas siendo sobrias y darle el culto racional que se hace a Jesucristo. Pero quizás en este momento esto le ha abierto los ojos a una cantidad de gente que está atado a espíritus de religiosidad y que directamente están rayando en la falsa doctrina o desviaciones doctrinales, donde parece ser de que las obras tienen más que ver que con la gracia, y sobre todo una serie de estatutos que están por arriba de la palabra, y recordemos que el Señor respetaba los usos y costumbres de estos países. Y nos quedó para hablar de esto, ¿eh? Sí, nos quedó. Por ejemplo, si ustedes van a África, van a entender que la música, los cultos, las alabanzas y todo esto son totalmente diferentes. Y la ropa. Y la ropa, lo que es América. Ni que hablar si estás en el mundo árabe, o estás en Asia, estás en Afganistán, en Turquía, estás en la India, estás en Indonesia, en Malasia, son diferentes. Entonces, el Señor está por encima de todas estas cosas, lo que Él busca es que te conviertas y cambies de actitud. Y por eso quizás alguno de ustedes está metido en este grupo sectario, de estos grupos, y estás atado y nosotros te decimos con total autoridad, salí de esos lugares. Ahora, capaz que algún pastor o algún líder está escuchando esto y ya hay varios que han intentado y ha tenido un cambio. Yo fui religioso también, me arrastró esa postura en mis primeros años, fui un religioso que aplicaba parte de estos conceptos. Creo que hasta el año 80, yo empiezo el pastorado en el 82, creo que mi cambio aparece en el año 86-87, con la conversión de mi esposa.
Claro. y mis hijos que iban a la iglesia. Entonces ahí se produjo un cambio y tuve que renunciar y pedir perdón por cantidad de situaciones religiosas que yo había sido arrastrado por todas estas desviaciones doctrinales. Pero quiero orar para que todas aquellas personas puedan encontrar la libertad que hay en Cristo Jesús. Señor y Padre nuestro, yo bendigo a la audiencia que en este momento han entendido y comprendido esas cargas y ese veneno espiritual religioso del fariseísmo, del saduceísmo y de ese espíritu de los escribas. Señor, en este momento te pedimos que tú libres a todos aquellos que están atados a esas sectas, a esas religiones, que Dios mío se basan más en usos y costumbres religiosas que en el concepto de Cristo. Dios mío, tú nos viniste a hacernos libres, pero yo te pido que tú los bendigas, que puedan salir o que se puedan convertir y zafar de todas esas enseñanzas religiosas nocivas que son un obstáculo para el Evangelio. Así que Dios mío, reprendemos porque entendemos que esto es una obra diabólica en el nombre de Cristo, porque esas son las puertas que el enemigo cierra a través de ese espíritu de religiosidad para una cantidad de gente que está necesitada de un cambio de vida, personas pecadoras que quieren cambiar, que quieren nacer de nuevo y quieren ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. También te pido, Dios mío, que tú haces una obra espiritual grande a través de tu Espíritu Santo. Y te pido que ese Espíritu Santo bendiga, ilumine y guíe a todos aquellos que están atados en ese espíritu de religiosidad o que están practicando cosas que están contrarias a tu palabra. Señor y Padre nuestro, también bendigo a los maestros que enseñan para que no se basen en versículos aislados, sino que enseñen completa la palabra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto te damos gracias por tu palabra y por este espacio de Charlando en Familia en la cual podemos tocar temas como este, porque Dios mío tenemos una responsabilidad muy grande que nos ha conferido el Señor. Enseñar tu palabra simple y sencilla para que la gente se convierta de todo corazón. Así que Dios mío, bendigo junto con Pablo la audiencia de este programa Charlando en Familia que sigue aumentando día a día y se va retransmitiendo a través de muchísimos países y a través de distintos continentes. Así que la paz y la bendición acompañe a toda esta audiencia de Charlando en Familia y bendigo las familias, bendigo los pastores, bendigo los líderes para que estén centrados en tu verdadera palabra y que con la gracia tuya puedan ganar multitudes para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y estamos llegando al final de este programa. Le agradecemos como siempre a Valeria que está en la transmisión de estos programas y simplemente decirle que comenzamos una semana de victoria este lunes y queremos decirte que se termina el mes de noviembre. Ya en los próximos días ya vamos a estar prácticamente entrando en diciembre. Se nos viene el fin de año para muchos. Nos viene. Helado en el norte y caluroso en el sur. Pero nosotros tenemos que decir que mañana martes, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta